buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Bien, para el sermón de esta tarde, hermanos, quiero pedirles que por favor vayamos con la escritura al libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos, y con la ayuda del Señor vamos a responder a la siguiente pregunta, que es el título de nuestro mensaje. ¿Es posible vivir piadosamente en medio de una generación liberal? ¿Es posible vivir piadosamente en medio de una generación liberal? Bien, la palabra del Señor dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El Señor bendiga su palabra. Y pues, como yo les había mencionado, la pregunta que tenemos nosotros como un título para esta meditación ¿es posible vivir piadosamente en medio de una generación liberal? Hermanos, a manera de una introducción, yo quería compartir con ustedes lo siguiente. En la mitad del siglo pasado, o sea, por los años
1950, no habíamos nacido nosotros, pero por la historia que es reciente y por el testimonio de también muchos pastores, muchos hermanos que pues alcanzaron la edad, algunos ya están en la presencia del Señor, pero ha quedado registrado las enseñanzas de ellos por medio de la tecnología, nos relataron pues precisamente que en esos años apareció lo que se conoció en sus días como el surgimiento del neoevangelicalismo. Y esa palabra neoevangelicalismo fue una frase, un nombre que fuera acuñado por Harold Ockenga. Y lo que sucedió en aquellos días fue una separación en lo que se conocía como la fe evangélica. Había una separación, hubo una división. Simplemente en la fe evangélica apareció una nueva rama con un nuevo rótulo que se llamaba Nuevo Evangelio. Nuevo Evangelio. Lo que se proponía este nuevo movimiento, este nuevo evangelio, era presentar la fe cristiana más condescendientes con las culturas de aquel entonces. Es interesante lo que nosotros podemos ver por medio de la historia, porque nos enseña de que, así como nosotros tenemos en nuestros días un nuevo calvinismo, que no es nuevo, es falso, porque el calvinismo histórico es la fe verdadera, es la fe ortodoxa, es la fe que presentó Calvino mismo, que presentaron los puritanos, y si en el tiempo de la Reforma, y si nosotros retrocedemos todavía a la iglesia primitiva, podemos ver pues que la iglesia no tenía esta clase de división. Pero aún dentro de la fe reformada tenemos nosotros pues una nueva separación que se llama nuevo calvinismo, así como a mediados del siglo pasado apareció una división que se llamaba el Nuevo Evangelio. La historia pues hace referencia en que los evangélicos eran vistos como personas en todo sentido moral muy distintos y muy separados del mundo, y se pensaba que esa distancia que había tomado la iglesia no era de ayuda para alcanzar a los perdidos. Entonces esas fueron razones por las cuales hubo pues esa división, donde hubo una gran mayoría que se separó y estuvo de acuerdo con lo que Harold Ockenga llamó el nuevo evangelicalismo, y quedó pues una minoría que estaba abrazando todavía la fe ortodoxa, o la forma como es que el evangelio era predicado y vivido. Las personas pues que vivieron por los años 50, nosotros podemos ver que de alguna manera eran más conservadoras que nuestros días. Si hablamos de los evangélicos de ese tiempo, nos podemos imaginar, aunque no estamos allí, de que deben haber sido iglesias mucho más conservadoras de las iglesias que nosotros podemos notar hoy día. Hoy día podemos ver nosotros de que ha habido una presión de los jóvenes. Inclusive se escribió un libro que se llamaba Jóvenes Inquietos y Reformados, de Hansel, me parece que es el autor, que fue pues el boom para que ahora nosotros podamos tener dentro de lo que se llama el nuevo calvinismo, rap reformado, pubs reformados, podamos tener adoración aún, hermanos, mundana dentro de la iglesia, podamos tener nosotros o ver, ¿no?, lo que son las luces psicodélicas tipo discoteca con movimientos sensuales en las conferencias reformadas. Algo pues que a la mitad del siglo pasado no hubiese estado ni siquiera en la mente de aquellas personas que sostenían la fe reformada en aquel momento. Pero sí estaba, hermanos, un deseo de una gran mayoría de querer crear algo nuevo, abandonar siempre la senda antigua para querer crear algo nuevo. Pues vemos nosotros y sabemos y reconocemos que eran más conservadoras las iglesias en los tiempos pasados, comparándola con nuestros días, donde podemos encontrar mucha liberalidad, mucha mundanalidad, mucho antinomianismo. Y se ha notado pues que esto ha existido siempre en mayor o en menor grado, ¿no? O sea, el pecado siempre ha existido. Quizás ahora podemos ver nosotros con mayor asombro la manera como es que el evangelio pues está viviendo en nuestros días, ¿no? Ya no se guarda el día del Señor, ya no se adora bíblicamente, ya pues existe ahora una tendencia nueva, que una gran mayoría camina por ese camino. Sin embargo, la fe evangélica fue atacada. Adivinen por quiénes. Por los mismos evangélicos.
La fe evangélica fue atacada por los mismos evangélicos con el objeto de que ésta sea más accesible, más cercana a todas las personas, no exigiéndoles grandes cambios significativos en su persona, sino muchas veces podemos tal vez escuchar con espanto que se digan algunos pastores, no de una manera explícita, pero sí de una forma tácita, que en su iglesia nunca van a exigir que aquellos que estén congregando cambien su manera de ser. Es un evangelio que pues prácticamente no tiene ningún cambio en la persona, no tiene ningún cambio interno y por lo tanto no tiene ningún cambio externo. Es solamente un amoldamiento a lo que la cultura de hoy tiene. Y evidentemente que estas nuevas ideas acerca del evangelio, sus demandas y sus efectos en los redimidos, o sus no efectos en los redimidos, pues causó una división. Y era evidente que la parte que correspondía a la mayoría abrazaron esta idea de aceptar un poco de la cultura dentro de la iglesia evangélica, mientras que la minoría presentó una batalla contra esos nuevos cambios que se estaban haciendo, introduciéndose pues en la fe cristiana evangélica y protestante. A ellos se les llamó la iglesia militante. A ellos también se les llamó como fundamentalistas. Entonces, si usted estudia un poco la historia cristiana reciente, va a encontrarse con eso. Basta poner en el buscador solamente Harold Ockenga para que usted pueda encontrar allí, ¿no?, qué es lo que hombres piadosos denunciaron en su tiempo, así como nosotros también denunciamos en nuestro tiempo las herejías del nuevo calvinismo. En nuestros días estamos experimentando la misma circunstancia por causa del evangelio en su estado más puro. Vivimos una división, hermanos. Hay una división en la iglesia evangélica. Hay una división en la fe reformada. Una división entre una mayoría que procura introducir cada vez más las costumbres culturales dentro de la iglesia versus una minoría que defiende el evangelio, sus doctrinas, sus prácticas y sus efectos. Esa es la lucha en la cual nosotros nos encontramos. Y nosotros estamos del lado de la minoría, pero estamos peleando desde la verdad. Esa es la diferencia. No peleamos para la victoria, sino que nosotros luchamos desde la verdad. Nuestra preocupación no está dirigida a todas las denominaciones evangélicas en general, sino específicamente a aquella que se hace llamar reformada. Nosotros somos una iglesia y nos llamamos una iglesia bautista reformada. Nos llamamos una iglesia confesional. Por eso es que nuestra preocupación es esta iglesia, nuestra iglesia, el legado que nosotros vamos a dejar a las generaciones siguientes. Por eso es que era el título de este mensaje. Es posible, hermanos, que un creyente joven, un muchacho como son ustedes, puedan vivir de una manera piadosa, de una manera santa, en medio de un contexto en el cual nosotros estamos viendo que existe una presión muy fuerte para introducir el mundo dentro de la iglesia. Es posible que ustedes puedan mantenerse firmes. Y yo les digo esta pregunta a ustedes que son jóvenes, porque algunas veces se piensa de que las personas que ya tienen mi edad, pues estamos muy cansados como para pecar, y como estamos cansados para pecar, pues lo único que nos queda es vivir una vida santa, ¿no? Y que más bien son los jóvenes quienes con todo el ímpetu que tienen, toda la fuerza que ellos tienen, son los que están andando en mayores tentaciones. Pues en cierta manera eso es verdad. Las tentaciones de los jóvenes son distintas a las tentaciones de los adultos. Pero el mismo espíritu que habita en un creyente adulto habita en un creyente joven. O sea, a las finales, un creyente verdadero, genuino, debe ser también un creyente fundamentalista o un creyente militante que debe de oponerse a esta ola mayoritaria que quiere imponer el mundo dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros podemos decir que nos preocupamos por esta reforma, porque lamentablemente ha llegado a un grado de mundanalidad que ni siquiera muchas iglesias arminianas tienen. Ni siquiera muchas iglesias arminianas tienen. Las razones por las que muchos reformados, entre comillas, han cedido a las embestidas de los liberales y antinomianos son muchas. La Escritura nos dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este pasaje nos enseña que hay maestros que enseñan doctrinas que promueven los deseos de la carne.
Este pasaje nos enseña que hay maestros que promueven vicios dentro de su púlpito, promueven preferencias malvadas y también hay quienes buscan esa misma enseñanza. Aquí los dos lados son culpables. Es culpable el maestro que predica su propia concupiscencia y es culpable también aquel que lo busca a él porque tienen la misma concupiscencia. Tanto aquellos maestros como sus oyentes están unidos por el vínculo de una enseñanza liberal. Están unidos por el vínculo de una enseñanza antinomiana que promueve lo que los paganos disfrutan en su carne. Con la diferencia que estos piensan que están yendo rumbo al cielo, aunque sus apetitos carnales de ellos siguen vivos en sus voluntades torcidas. Por eso es que nosotros decíamos, parece que el evangelio de nuestros días no tiene poder. Porque los cristianos simplemente tienen una voluntad torcida. ¿Hacia dónde? Hacia los vicios. Una voluntad torcida hacia lo liberal. Una voluntad torcida y dispuesta a recibir todo aquello que Dios aborrece dentro de su iglesia. Y no solamente eso, sino luchar contra los propios evangélicos para procurar establecer una nueva religión, una nueva forma de hacer iglesia. Es posible mantenerse firme en medio de una cultura donde la mayoría ha claudicado a vivir santa, justa y rectamente. ¿Es posible, hermanos? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y este relato de Daniel a nosotros nos enseña que eso es posible con la ayuda del Señor. Tal vez esta situación también es muy parecida a los días en que gobernaba un rey en Israel, algo que estábamos conversando esta mañana, que junto con su esposa había extirpado de aquella nación el culto verdadero al único y verdadero Dios. Estamos hablando de Acab y de su mujer Jezabel. Ellos habían eliminado el culto a Jehová y habían establecido el culto a Baal. ¿Usted se imagina cómo es que puede haber estado viviendo el pueblo de Israel en esos días? Usted cuando lee el primer libro de Reyes, usted puede ver de que Elías se acerca para levantar el altar del Señor que había sido derribado. El altar donde tenían que presentarse los sacrificios por la expiación estaba derribado. Ya no había religión en Israel, había culto a Baal, de tal manera que podemos ver que toda una nación estaba sucumbiendo libremente ante esa religión falsa. Estaba sucumbiendo libremente, voluntariamente, deseosamente a una religión falsa. Y por supuesto que había, pues, si es que usted estudia la Escritura, en el reino de Acab había mucha prosperidad material durante el gobierno de ese rey malvado. Y a veces viene la confusión ahí, pero si nosotros hemos quitado a Jehová de nuestras vidas y hemos puesto en nuestras vidas a Baal, y ahora vemos que tenemos prosperidad material, hay más construcciones, hay muchas más cosas materiales en la ciudad, existe prosperidad, entonces debe ser que de alguna forma ahora nos está yendo mejor a nosotros. Hemos cambiado de Dios y las cosas están mucho mejor. El verdadero servicio a Dios había desaparecido, hermanos, hasta el punto en que en la mente de Elías, él dijo, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Él pensaba que era el único profeta sobreviviente del Dios verdadero. Y vemos igual aquí, en el tiempo del rey Acab. Había una gran mayoría contra una minoría. Habían 800 sacerdotes de Baal y había un solo profeta de Dios. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted puede imaginarse en el Carmelo? En el monte Carmelo, si usted pudiese trasladarse ahí en la imaginación de su mente. Mirar 800 sacerdotes, 850 sacerdotes y uno solo a este lado. Seguramente la gente estaba pensando, pues no, pues si ellos son muchos. Ellos deben de tener la razón, ellos son bastantes, pero acá hay un solo profeta. ¿Qué te indica eso a tus ojos? Te indica pues de que Jehová, la religión de Jehová no es una religión popular, no es una religión... No creo que todos estén equivocados. Una gran mayoría contra una minoría muy pequeña, una minoría de uno. Y ahora nosotros vemos que la historia se repite también en nuestro relato de Daniel capítulo 1 que hemos estado leyendo. Solamente vemos ahora 4 muchachos quienes se mantienen firmes y proponen en su corazón
escuche bien, no contaminarse con lo que la cultura donde tenían que vivir les ofrecía a ellos. No contaminarse, esa es la palabra que usa la Escritura. No contaminarse. Esta actitud de estos 4 muchachos, y yo digo 4 muchachos porque la Biblia dice de esa manera, 4 muchachos, 4 jóvenes, jovenzuelos, que habían sido capturados por el Nabucodonosor cuando él había sitiado Israel y se los había llevado cautivos a todo ese pueblo. 4 muchachitos, no estamos hablando de ancianos, estamos hablando de 4 jóvenes. Esa es la actitud que nosotros vemos en ellos, en Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ese es el ejemplo que nosotros vemos para la iglesia de hoy, para la iglesia de siempre, para la iglesia de mañana. Los tiempos que ellos estaban pasando eran, hermanos, bastante difíciles. Era un tiempo bastante difícil, pero estos jóvenes honraron al Señor obedeciendo su palabra y siendo diferentes y muy distintos a sus otros compatriotas quienes también habían sido llevados cautivos, pero que se dieron a las demandas de la cultura a la que habían llegado. No solamente estos 4 muchachos llegaron a Babilonia, fueron más muchachos. Fueron más muchachos que habían separados para servir en la corte del rey. Pero de todos esos, de todos ellos, solamente 4 decidieron no contaminarse. Y la Biblia pues nos deja claro de que los otros sí permitieron contaminarse con lo que esa cultura, ese mundo pagano estaba viviendo en esos días. La totalidad de los jóvenes pues decidieron contaminarse con lo que aquella cultura ofrecía, con excepción de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuántos eran todos esos jóvenes que llegaron cautivos a Babilonia? No lo sabemos, tal vez fueron 1000, tal vez fueron 5000. La Biblia resalta solamente 4 nombres de 4 muchachos quienes se mantuvieron firmes en los principios dados por Dios en las Escrituras. Usted se puede imaginar, hermanos, a estos 4 chicos y llegando a ellos el principal, el de los eunucos, para decirle: ustedes tienen que comer esto y beber esto. Esto es lo que ustedes, a cautivos, ellos habían llegado esclavos allá. Y siendo esclavos, ellos estaban recibiendo órdenes de parte de quien los había esclavizado. Usted se puede imaginar la presión que tenían ellos. Claro, cuando nosotros pasamos por la Escritura, leemos, pero es bueno leer a veces palabra por palabra y pedirle a Dios entendimiento para saber qué cosa era lo que estaba sucediendo en la vida de esos 4 muchachos en ese contexto en el que se estaban ubicando. Nosotros vemos que hoy día existe una contaminación en las iglesias. Existe, hermanos. Esa contaminación es producida por la levadura del mundo, sí. Es una contaminación que viene arrasando con más predicadores y una muchedumbre de seguidores, una multitud de seguidores. La iglesia de hoy, y seguramente que los seminarios modernos también lo hacen, promueven una relación de amistad entre la iglesia y la cultura. Yo estaba conversando con un hermano de los Estados Unidos y él me decía, estudiando en un seminario, en el seminario de Albert Mohler, él estaba estudiando y me decía: yo no entiendo por qué me mencionan tanto la cultura, la cultura, la cultura y la cultura. Todos los libros que me dan hablan de la cultura. Todas las predicaciones que escucho hablan de la cultura. Parece de que ellos quieren de que ese concepto nosotros como evangélicos lo abracemos para servir después al Señor en el ministerio, pensando siempre en la cultura. Se dice que los creyentes debemos procurar parecernos mucho al mundo, imitando sus costumbres, su manera de vestir, su música y hasta en algunos casos hasta sus vicios, para poder ganarlos a ellos. Hay un pastor bautista reformado que se llama Joe Thorne. Joe Thorne, él fuma, así, él fuma delante de una cámara y tiene sus videos en YouTube. Él es un hombre que se hace tatuajes, tiene tatuado por el brazo la Confesión de Fe del año 1689, lo tiene allí. Él bebe licor delante de las cámaras y parece que para él es un orgullo mostrarse así delante de la iglesia del Señor.
Es un hombre que se viste como uno de esos motociclistas renegados de los Estados Unidos de los años 1960-70, como esos hippies. Hermanos, ¿cómo creemos nosotros que deben de ser los seguidores de ese hombre? Iguales a ellos. Lo que a esos pastores les gusta y enseñan es lo que les gusta a todos los que están yendo a esas iglesias. Y lo triste y lamentable es que nosotros podamos ver de que en estos últimos años, hombres que ya son mucho mayores de edad y que tienen conocimiento teológico se junten con esta clase de pastores para hacer conferencias doctrinales. Doctrinales. Hombres que en algún momento nosotros hemos creído que pertenecían al ala conservadora de la Reforma, terminan juntándose en las plataformas con ellos. Es que la presión es grande. Es muy grande. Y hermanos, nosotros vemos que no hay límite en esta tarea que no es bíblica. No hay límite en esta enseñanza que promueve la mundanalidad entre los santos. Se habla ya del homosexual, del cristiano homosexual. Cristiano homosexual. O sea, ya no solamente tenemos un cristiano carnal, ahora también tenemos un cristiano homosexual. No hay límites, hermano. ¿Y cuál es el objetivo? Hasta ahora yo no lo sé. Hay muchas cosas que están en mi cabeza. Fama, primeramente. Éxito, que es el resultado de la fama. La venta de los libros, que es un negocio muy grande. Yo no sabía que era el 10% de un libro vendido, la comisión que ganaba un autor. Ni en un país como en los Estados Unidos, donde la población evangélica es mucha y tienen muchas librerías cristianas, que 10 millones de personas compren tu libro a $20. Hay presión, hay presión. Pero el éxito, hermanos, no se mide pues por las muchedumbres, no se mide por la fama, no se mide por el éxito, o si éxito se quiere llamar, éxito es la fidelidad a Dios y a su palabra, predicada y vivida. Es evidente, hermanos, que esta levadura liberal y mundana se está extendiendo rápidamente por todo lo que se conoce como reforma. Es evidente. Y es tan poderosa que hasta muchos predicadores renombrados han tenido que cambiar sus doctrinas y sus prácticas para ser más flexibles y tolerantes con todas las opiniones de estos jóvenes cristianos reformados. Por eso es que yo me preguntaba, ¿qué pasará con la siguiente generación? ¿Qué pasará con la siguiente generación? Yo creo que la siguiente generación va a estar más abajo de lo que se encuentra ya la nuestra. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Si es que vamos a proyectarnos unos 10 años o 30 años más adelante, hermanos, yo creo que ya no va a quedar ni una iglesia sana que tenga una puerta abierta como nosotros tenemos ahora. Se va a tener que buscar las iglesias en casa, grupos pequeños, chiquitos, de hombres, comprometidos con la verdad del Evangelio y que predican fielmente la palabra de Dios. Hombres con integridad moral suficiente para que sean instrumentos de Dios en llevar su palabra. Hermanos, y desde ya es difícil encontrar predicaciones que hieran el pecado. Es interesante esa palabra, yo recién la había escuchado ayer. Predicaciones que hieren el pecado. Si es difícil encontrar hoy ese tipo de predicación, ¿qué es lo que vemos ahora más nosotros? Nos encontramos con una predicación que desprecia la consagración a Dios. No, no es flexible. Es demasiado estricto. Es una mente muy angosta. No es un open mind, una mente abierta. Es intolerante. Yo les pregunto, ¿es Dios intolerante o es Dios tolerante? Hay predicaciones que desechan la santidad del creyente y su separación del mundo. Cuando alguien quiere separarse del mundo, quiere separarse del pecado, es visto como un mojigato, visto como un fariseo, visto como una secta. Hermanos, ¿dónde estará la siguiente generación de reformados? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo será esta iglesia de acá a unos 20 años? ¿Dónde quedará aquella iglesia a la que la Biblia la llama la columna y el sostén de la verdad? ¿Dónde, hermanos, estará?
La misma presión que sufrieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías es la que los muchachos de nuestros días vienen sufriendo hoy. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo fue la respuesta de aquellos 4? ¿Y cómo es la respuesta de miles de hoy? Porque hay que decirlo, hermano. Acá vemos 4 muchachos, 4 jóvenes respondiendo a la mundanalidad de sus días, al liberalismo de sus días. 4 contra miles y miles y miles que ceden los principios de las Escrituras, transan la verdad de las Escrituras por alguna ventaja personal. En nuestro pasaje podemos ver que siempre existe un riesgo, hermanos. Y yo con esto no les voy a decir de que no hay ningún riesgo. Cuando alguien se para y dice, así dice Jehová, como decían los profetas. Siempre hay un riesgo cuando el creyente verdadero quiere mantenerse firme en los principios de las Sagradas Escrituras. Ese riesgo lo vemos nosotros en los versículos 9 y 10 del primer capítulo de Daniel. Y dice, y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, aquí le está diciendo cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo, Daniel? Yo te voy a explicar. Si yo voy a acceder a que tú te mantengas en tu santidad, si yo voy a acceder a que tú te mantengas en tu integridad, hay un riesgo. Es posible que yo muera. Es posible que yo muera. Hay un riesgo. Hay un riesgo. El eunuco debía morir por ello. Hermanos, ¿pero qué creen ustedes que iba a pasar con los 4 muchachos después que se descubriera que habían despreciado la comida y el vino del rey por motivos religiosos? ¿Qué creen ustedes que el rey, además de matar al eunuco, hubiese hecho con estos 4? ¿Los hubiese mantenido vivos? Los hubiese matado. Porque eso es lo que nosotros encontramos y vamos a ver cómo es la reacción del pueblo o de los... En ese tiempo también los asesores del rey, cuando alguien se oponía a los edictos religiosos que el rey proclamaba. Hay un riesgo. Hay un riesgo siempre cuando uno busca obedecer a Dios. Es un riesgo, hermanos. En medio de una cultura que aborrece todo lo que tiene que ver con Cristo y con su evangelio, hay un riesgo cuando tú quieres pararte firme. Es decir, cuando quieres mantenerte firme en todas las doctrinas del evangelio. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un pueblo peculiar, es un pueblo distinto, es un pueblo separado, el pueblo de Dios. Y hay un riesgo siempre que uno se para firme en sus convicciones escriturales. Y también nosotros debemos de decir que hay un desprecio. Y ya les he hablado, hay un desprecio. Hay un desprecio a la persona que cree, que está convencida y que vive lo que efectivamente cree. Hay un riesgo para la persona, hay un desprecio cuando dice, yo no voy a retroceder en esto. La Escritura dice de esta manera y yo me voy a mantener firme. Hay un riesgo y hay un desprecio cuando se debe de enfrentar un cristiano a la cultura mayoritaria de sus días, tanto de afuera de la iglesia como de dentro de ella. Y eso es lo lamentable. Cristianos peleando contra cristianos. Cristianos que se mantienen firmes para que la mundanalidad no entre, para que el liberalismo permanezca fuera de las puertas de la iglesia. Y otros cristianos abriendo las puertas por medio de sus predicaciones también, para que la desobediencia a Dios sea aceptada dentro del pueblo de Dios. Pero hay un desprecio, o el creyente es despreciado por el mundo, esa es una alternativa. Que usted, joven, sea despreciado por el mundo. Y la otra es que el profesante sea despreciado por Dios. ¿Cuál es lo que usted quiere? ¿Dónde ve usted más ganancia? ¿Ser despreciado por el mundo o ser despreciado por Dios?
¿O cree usted que Dios no le va a despreciar a usted si es que usted es un instrumento de iniquidad, de injusticia? Un instrumento para promover la carnalidad, la mundanalidad, los vicios dentro de la iglesia del Señor. ¿Usted cree que sí? En Hebreos, fíjese cómo dice, Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26, la palabra del Señor dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí vemos, Moisés rehusó algo, escogió otra cosa diferente, no quiso gozar de los deleites temporales del pecado y más bien se inclinó a ¿qué? A ver como mayor tesoro los vituperios de Cristo. Por eso es que Moisés es llamado como un hombre de Dios por las Escrituras. Igual en nuestra escritura que hemos leído, estos 4 muchachos rehusaron la comida y el vino del rey, escogieron ellos la posibilidad de ser puestos a muerte por su fe antes que ceder a los placeres de la vida. Para ellos era mejor ser vituperados antes que deshonrar a Dios. La misma plantilla que Dios obró en Moisés, vemos que está obrando también en estos 4 jóvenes, en estos 4 muchachos. ¿Y qué es lo que nos enseña, hermanos, este versículo? Este versículo nos enseña que vivir en santidad tiene un riesgo. Vivir en obediencia voluntaria y estricta a los mandamientos de Dios tiene un riesgo. Eso es lo que nos enseña. El versículo 8 del capítulo 1 de Daniel dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, las cosas deben llamarse por su nombre. Eso es lo que nos enseña aquí Daniel. Comer la comida del rey y beber su vino era contaminarse. Así lo dijo él. ¿Y acaso no deberíamos rechazar contaminarnos con las cosas que son propias del mundo? ¿No nos manda esto Dios por medio de su palabra a no contaminarnos? Daniel, fíjense acá, no inventó ninguna excusa para evitar de que esa comida y ese vino llegue a él. Él no inventó ninguna excusa. Daniel no dijo: mira, eunuco, por razones de salud no quiero comer tales cosas ni beber tanto vino porque sufro de gastritis. Bueno, hubiera sido, alguien diría, bueno, este es un hombre diplomático, no le quiere decir la verdad al eunuco. Hermano, eso es mentir. Eso es mentir. Daniel fue directo. Daniel le dijo al eunuco: yo no quiero contaminarme con lo que el rey come y bebe. Entienda usted el contexto en el que él lo dice y a quién se lo está diciendo. Daniel llamó las cosas por su nombre. Hermanos, yo me ponía a pensar hace cuánto tiempo que no escuchamos en otros púlpitos que se mencione la palabra mundanalidad. ¿Hace cuánto tiempo no se escucha esa palabra desde los púlpitos? O liberalidad. Hay algo que nosotros no podemos negar. Y es que en nuestros días existe pues la tentación de transar la verdad con la palabra de Dios. ¿Para evitar qué? Para evitar ser visto como alguien intolerante. Pero negar la palabra de Dios es negar a Dios mismo, hermanos. Eso tenemos que entender. Nosotros no podemos negar la palabra de Dios sin negar su nombre. Y cuando negamos su nombre, negamos su persona. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros transamos su palabra, estamos transando su nombre. Cuando nosotros negamos su palabra, estamos negando su nombre. No se puede negar su palabra sin negar su nombre. Ambos están ligados el uno con el otro. Y esto es algo que nosotros no podemos pasar por alto, hermanos. Daniel no podía acceder a las demandas del rey sin que el nombre de Dios sea vituperado, sea insultado, sea blasfemado. Pero mantener el nombre de Dios honrado traía consigo el riesgo de perder su propia vida. Hay un riesgo. Ese es el riesgo.
que Daniel tenía que enfrentar. Había que hacer una elección ahí. Daniel tenía que escoger contaminarse con las cosas del mundo, negando el nombre del Señor, ascendiendo en una carrera política en ese reino al que había llegado por la desobediencia del pueblo. Bueno, Daniel podía haber dicho, bueno, yo voy a comer la comida del rey, voy a contaminarme con la comida y con el vino del rey, porque le conviene al pueblo. Al pueblo de Israel le conviene que yo, un judío, esté también en el gobierno de aquí de Nabucodonosor. Wow, cómo suena, ¿no? Wow, se va a contaminar para ayudar al pueblo de Dios. Claro, esa es una excusa que muchos pueden buscar. Es una excusa mentirosa. Es una excusa que niega el nombre del Señor. Eso se llama apostasía, hermanos. Se llama apostasía. No hay ninguna excusa para desobedecer el mandamiento de Dios. No podemos hacer males para que vengan bienes. No podemos pecar para que venga bendición al pueblo. Y esta iglesia debe saber esto. Debe saber eso. Pero estos 4 jóvenes eran diferentes a los demás. Eran así como fueron pues... yo me estaba recordando a 2 de los 12 espías que visitaron la tierra prometida. De esos 12, habían 2 que eran diferentes. ¿Quiénes eran ellos? Josué y Caleb. Mire cómo dice en Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, mira cómo dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Era distinto. Josué era diferente. Y mire cómo dice la escritura en Números 14:24 de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb eran diferentes, jóvenes distintos a los jóvenes de las otras tribus. Pero hay siempre, hermanos, un riesgo de ser fiel a Cristo y su palabra. Yo no estoy diciendo que no. Hay un riesgo. Usted va a estar en problemas en algún momento. Hay un riesgo. Pero Dios dice en su palabra lo siguiente, y mire cómo dice, primera de Samuel 2:30, primer libro de Samuel 2:30, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estos 4 jóvenes, cuando decidieron ellos honrar al Señor, el Señor también los honró a ellos. Y es algo tremendo, hermanos, porque pues así como nosotros podemos observar que Dios cumple su palabra cuando condena a alguien, Dios también cumple su palabra cuando promete algo. Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estaba honrando Dios aquí a estos 4 muchachos. Daniel 1:15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El Señor estaba honrando a estos muchachos en su obediencia. El rostro de ellos era mejor que los demás que habían desobedecido. Daniel 1:17 dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios los honró a ellos, porque les dio cosas mejores que no le dio a quienes le deshonraron, a quienes le desobedecieron, a quienes no se mantuvieron firmes y permitieron que la cultura aplaste su religión, aplaste sus convicciones bíblicas. Pero no solamente recibieron conocimiento y sabiduría, sino que el Señor los mantuvo a salvo. Hay peligro, sí, hermanos. Hay peligro cuando alguien se para y dice, yo me mantengo firme en los principios de la palabra de Dios. Hay peligro, pero Dios te va a mantener a salvo. Y esto lo vemos también en el libro de Daniel. Mientras ellos se mantuvieran firmes en no contaminarse con la cultura babilónica, Dios los iba a guardar a ellos también. A veces parece que no es así. A veces vemos nosotros que estamos pues en medio de un horno de aflicción demasiado caliente,
O a veces nos encontramos en medio del foso de los leones. Pero Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. A ti, joven, te va a guardar. Daniel 3, voy a leer Daniel 3 del 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, tremendo. La vida de esos muchachos, de esos chiquillos, estaba en peligro, porque ellos decidieron estar firmes en la obediencia a su Señor. Y es tremendo lo que ellos responden a Nabucodonosor. Nos enseña la fe de ellos, hermanos, porque en el último versículo, en el versículo 18 dice: y si no, y si no me libra Dios, y si Dios permite que seamos consumidos en ese horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y también hay otro pasaje. Voy a leer 2 pasajes del capítulo 6 del libro de Daniel. Dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Es algo que sabemos nosotros por las Escrituras. Daniel fue echado ¿dónde? En el foso de los leones. ¿Y qué pasó allí? Daniel también se estaba manteniendo firme. Él estaba orando a su Señor 3 veces al día. Lo habían visto esos hombres a Daniel y fueron a llevarle la queja al rey y le decía: pero fíjate, Daniel está orando a su Dios cuando tú has dicho que no se debe de orar más que a este Dios que tú has hecho. ¿Qué vas a hacer, rey? No te puedes retractar. Tienes que aplicar la ley, tienes que matarlo. Y sí, el rey procuraba librarle, porque el rey lo tenía en estima a Daniel. Pero no podía. Es que el destino de Daniel nunca está en las manos de un rey terrenal. Tu destino no está en las manos de un pastor. Tu destino no está en la mano de ningún ser humano. Tu destino está en la mano de Dios. Esa mano te va a guardar. Esa mano te va a proteger, joven. Versículos 22 y 23 dice: mi Dios envió su ángel. Es la respuesta que Daniel le hace al rey cuando él fue a buscarle. Versículos 22 y 23 de 6, el capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Había confiado. Sí, hermano, puede ser de que estés en el foso de los leones por mantenerte firme, es cierto, pero ¿sabes qué? No te van a tocar. No te van a tocar. Dios va a enviar su ángel, y cuando dice acá que había enviado su ángel, ¿sabe de quién está hablando? De Cristo. Cristo va a estar contigo. ¿Acaso no dice así en el último versículo de Mateo? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo va a estar contigo, joven. Cristo te va a sostener, Cristo te va a proteger.
Ellos podrán tocar tu cuerpo, pero nunca van a tocar tu alma. Estás protegido. Hablarán de ti muchas cosas, pero delante de ti, delante de Dios, tú serás honrado. Tú serás honrado. Hermanos, jóvenes, hay un riesgo cuando uno quiere mantenerse fiel a Dios en medio de una generación liberal. Es cierto, hay un riesgo. Pero aquí nosotros encontramos cuál es la actitud que deben de tener ustedes. Ahora que estamos viviendo en una cultura liberal, en una cultura donde existe un nuevo evangelicalismo, en una cultura donde existe un nuevo calvinismo, dentro de una cultura que está golpeando las puertas de la iglesia, abriéndola con la ayuda de pastores desde adentro, para que todo ese mundo pueda entrar allí. ¿Y tú qué vas a hacer, joven? ¿Tú qué vas a hacer cuando más tarde aquí también ocurra lo mismo? ¿Qué vas a hacer? La pregunta que debemos presentar a los jóvenes que escuchan este mensaje es la siguiente. Ya hemos dicho que hay un riesgo. Hay un riesgo. Ya hemos visto estos 4 muchachos echados en un horno, echado Daniel en el foso de los leones. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Por eso es bueno que uno calcule lo que va a hacer, ¿verdad? Hay un riesgo. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Vale el Señor Jesús que tomemos ese riesgo? ¿Vale Él? ¿Vale morir por Cristo? ¿Vale? Yo pienso que los jóvenes que no toman este riesgo nunca van a ver a Dios glorificándose en ellos. Usted puede ver allí a estos jóvenes. Ellos vieron la gloria de Dios en sus propias vidas porque aceptaron el riesgo. Nunca, nunca, si tú no tomas ese riesgo, si tú no le honras al Señor, el Señor no te va a honrar a ti. Nunca vas a ver a Dios glorificándose en tu vida, levantándote, protegiéndote de los leones, haciendo que el calor no chamusque ni tu ropa cuando estés en el medio del horno de la aflicción. Porque el Señor va a estar contigo, el Señor te va a guardar, el Señor cumple su palabra y su promesa. Jóvenes, es posible vivir santamente en medio de una generación que está cayendo cada vez en un declive, peor y peor cada vez. Sí es posible, sí es posible. Debes de poner tu fe en el Señor Jesucristo, debes poner tu vida en Él, debes de confiar en sus promesas y mantenerte firme. Tal vez el Señor haga la diferencia y pueda escuchar la oración también de su pueblo, de los jóvenes, y pueda sanar su iglesia. Vamos a orar.